El antiguo Egipto y sus fascinantes vestigios que datan de hace 4500 años. Pirámides, tumbas, ciudades sumergidas, templos. ¿Cómo se construyeron y qué nos queda por descubrir? Una de las claves de estos misterios podría ser un elemento prodigioso que tenemos ante nosotros desde la Edad de Piedra. El Nilo, el río más largo del mundo después del Amazonas. 6.700 kilómetros de agua que acaban en el mar Mediterráneo tras atravesar una decena de países. Un recorrido mayor al de un vuelo París-Nueva York. Sin el Nilo, Egipto no existiría. El río fue lo que creó Egipto. El agua era clave para la vida en el antiguo Egipto y para el éxito del Estado. En este episodio veremos cómo desde Asuán, al sur de Egipto, los faraones aprendieron a anticipar y medir las increíbles crecidas del Nilo. Aquí el río hace su entrada en Egipto, y en esta zona ha cambiado poco. Pero nosotros vamos a salir a descubrir increíbles construcciones faraónicas sumergidas. Hemos visto piedras. Es un trozo de piedra, seguro. Fue el primer puerto del antiguo Egipto en la época de los faraones. Intentaremos entender cómo el Nilo, la ruta más antigua de la historia de la humanidad, fue utilizada como vía rápida para miles de embarcaciones cargadas de piedras y obeliscos que en algunos casos acababan hundidos en el río Sagrado. Todas las rocas que formaron las maravillas del antiguo Egipto provienen de una misma región al sur del país. ¿Cómo se transportaron aquellos miles de toneladas gracias al Nilo? ¿Qué increíbles megaestructuras usaron los antiguos egipcios para transportar dichos bloques de piedras? Sin el Nilo, tendrían que haberlo hecho por tierra y hubiera sido imposible. Gracias a las tecnologías más punteras en Arqueología 2.0, escanearemos el Nilo desde el aire, en sus orillas y hasta sus profundidades para averiguar más de su verdadera función en el seno del antiguo Egipto, ya que los faraones hicieron de él la arteria principal, el único medio posible de transportar los millones de piedras necesarias para la construcción de su reino. Sin el Nilo no tendríamos las construcciones faraónicas que conocemos. Los misterios del Nilo. Transporte faraónico. Regresamos a la región de Asuán, al sur de Egipto, a más de 200 kilómetros de Luxor. La brisa del Nilo tensa las velas de las falucas, estos barcos tradicionales, símbolos de la navegación en el río Sagrado. Estamos en la zona situada en la primera catarata, en el lugar donde el Nilo se ensancha para luego estrecharse rápidamente. Un punto estratégico de control del río y de sus crecidas, ya que en la época el Nilo no tenía nada que ver con el río tranquilo que tenemos hoy ante nuestros ojos. Podía ser violentamente turbulento y las crecidas podían sobrepasar los 8 metros, es decir, el equivalente a un edificio de 3 pisos. Un verdadero peligro para los egipcios y sus increíbles construcciones. ¿Cómo consiguieron los faraones utilizar las crecidas en su beneficio? ¿Cómo controlaban los caprichos del río gracias al misterioso culto dedicado al dios del Nilo? La isla elefantina, situada delante de la actual ciudad de Asuán, se formó en los meandros del Nilo. Aquí los arqueólogos han encontrado indicios de vida que datan del período predinástico, unos 3000 años antes de Cristo. Cornelius von Pilgrim estudia las ruinas de este antiguo yacimiento construido a las puertas de Egipto. La isla elefantina está situada en un espacio bastante reducido, porque está limitada por el río Nilo. Elefantina es un pueblo muy pequeño.
Pero para los arqueólogos es una ventaja, porque nos permite hacernos una idea de las estructuras de una ciudad de la época de los faraones. 1,5 kilómetros de largo por 500 metros de ancho, es decir, 70 campos de fútbol. Elefantina, para los arqueólogos, es un punto de observación formidable de la civilización faraónica. Aquí, igual que en todo Egipto, el antiguo Nilo jugaba un papel crucial para los faraones. Sufría grandes crecidas, y los antiguos egipcios hicieron todo lo que pudieron para controlarlas. El Nilo era una fuente de vida. Era lo más importante para los antiguos egipcios. El agua era clave para la vida en el antiguo Egipto y para el éxito del Estado. En la antigüedad, las crecidas anuales eran la razón por la que el Nilo era tan importante y por la que Egipto era tan estable y rico. Las crecidas provocaban cada año la subida de las aguas con su limo negro y aseguraban la llegada de una capa de sedimentos que fertilizaban los cultivos, sobre todo de trigo y cebada. Y también traía peces, así que era una tierra muy fértil y maravillosa para los pescadores. Por eso Egipto era muy rico, tanto en lo que respecta a la fauna como a la flora y la agricultura. Todo llegaba por el Nilo. Si la crecida era pequeña, había hambrunas y la gente pasaba hambre, se moría. Por eso, el Nilo era muy importante. Los faraones relacionaban dicho fenómeno con la cólera de los dioses. Sin embargo, hoy en día conocemos su origen real: las fuertes lluvias que caían en primavera en el Cuerno de África, donde nace el Nilo. Las precipitaciones provocaban mecánicamente la subida de las aguas del río Sagrado, que inundaban el antiguo Egipto en verano, y las crecidas podían incluso llegar a los 8 o 9 metros. No obstante, aunque el Nilo les abasteciera, también podía suponer una amenaza para la población. Si la crecida del Nilo era demasiado fuerte, hacía imposible la agricultura y ponía en peligro los pueblos y las ciudades debido a las inundaciones. Así que para los antiguos egipcios era esencial vigilar la subida del río. Para realizar el seguimiento de las crecidas del Nilo, los egipcios utilizaron un instrumento fascinante: el nilómetro. Aquí, en la isla Elefantina, era donde se medía y observaba el nivel de agua para después avisar al resto del país de la fuerza de la crecida anual. Podría ser el nilómetro más antiguo de Egipto, porque data claramente del periodo tardío. Estas son las marcas que determinaban la altura de la crecida. En esa época se usaba como unidad de medida el codo. Así que podemos ver un sistema de medida basado en dedos y codos para poder calcular con precisión. El nilómetro, utilizado a partir de la 26ª dinastía, estaba unido al río por este túnel por el que el agua entraba durante la inundación para acabar en el pozo. Gracias al nilómetro y a su posición geográfica, la isla Elefantina se convirtió en el lugar de observación de los movimientos del Nilo para todo el país. Esperaban la crecida con nerviosismo en todo Egipto, hasta las pirámides de Giza al norte, hasta tal punto que lo personificaron en una diosa, Satet, a quien los habitantes de Elefantina veneraron durante mucho tiempo. Este templo, construido en el período predinástico, fue modificado hasta la época romana. Satet es una antigua diosa nubia, a quien ya adoraban en los albores de la historia egipcia aquí, en la isla Elefantina, y a ella se deben las crecidas del Nilo. Sin embargo, como la crecida podía ser devastadora, los egipcios también veneraban a una divinidad sensata para que regulase las inundaciones, Anuket. Según la mitología, las dos se enfrentaron para determinar a quién se debían las crecidas. Ella era quien detenía las inundaciones del Nilo. Ponía los pies en el nacimiento del río para detener la salida de agua y la destrucción de Egipto. Los faraones usaron técnicas revolucionarias, como el nilómetro, pero también adoraban a varias divinidades para intentar controlar y domar el Nilo.
No obstante, a veces la crecida era tan fuerte que llegaba hasta las casas. ¿Cómo convivían los antiguos egipcios con las inundaciones? La investigación suiza que dirige Cornelius von Pilgrim va a estudiar un barrio donde podrían estar escondidas las ruinas de una zona habitada del período dinástico. Para llegar a él hay que atravesar el Nilo en barco. Situado delante de la isla Elefantina, el yacimiento arqueológico se encuentra en pleno corazón de la ciudad moderna de Asuán, en un área muy poblada. Aquí, el equipo de Wolfgang Müller practica la arqueología urbana. Construyeron la bóveda sobre un muro más antiguo. Es como el adoquinado que se ve allí. En el borde superior también se ve. Como ya te dije, es muy posible que el edificio fuera reconstruido. La ciudad de Asuán es la más meridional de Egipto. Entonces, ¿cuál era su importancia para los faraones? ¿Y cómo se construyó a orillas del Nilo? En la orilla este del río, los arqueólogos siguen excavando las ruinas de las casas que datan del siglo VI a.C. Y estos vestigios les han permitido realizar un descubrimiento sorprendente. Hay restos en la arena de ladrillos de adobe lavados, como decimos nosotros. Así que son claramente sedimentos del río, que llenaron las estancias después de que la casa quedara destruida, ya que, por ejemplo, la puerta de la casa se tuvo que cambiar y el umbral se levantó, con lo cual del último umbral al primero hay 1,5 metros. Pero, ¿por qué estas ruinas tienen sedimentos del Nilo? ¿Por qué las casas se reconstruyeron en varias ocasiones? El Nilo pasa aproximadamente a 30 metros al oeste de aquí. Eso significa que la zona sufrió numerosas inundaciones, porque en el periodo tardío, las casas de este sector estaban construidas a un nivel tan bajo que una crecida normal podía inundarlas. Por eso se cayeron. Las reconstruyeron y después las repararon. Si el Nilo anegaba las casas, ¿por qué los egipcios las reconstruían en el mismo lugar? Las investigaciones arqueológicas dirigidas por Wolfgang Müller nos permiten entender que este lugar era decisivo para los faraones. Más tarde, en el siglo V a.C., durante la 27ª dinastía, los antiguos egipcios construyeron una muralla para proteger la ciudad de las inundaciones. La gente reaccionaba a los peligros del río, claro. Así que se construyó esta muralla de una manera única en Egipto. Es un inmenso muro de piedra que tiene hasta 11 metros de ancho y 10 de alto. A partir de entonces, las inundaciones no volvieron a afectar a Asuán y la ciudad pudo desarrollarse con normalidad. Los egiptólogos creen que aquí había un puerto e incluso un eje comercial, ya que la ciudad de Asuán y la isla Elefantina, situada justo delante, están a la altura de la primera catarata, la barrera rocosa que marca el curso del río. Dicha formación geológica hace difícil la navegabilidad y por ello la región es la frontera entre Egipto y Nubia. Se trataba del punto clave para los intercambios con el sur. De hecho, desde el Imperio Antiguo, las expediciones hacia Nubia salían de aquí. Fortificada en el IV milenio antes de Cristo, la ciudad servía de puesto de control aduanero. Debido a esta particularidad geológica y geomorfológica, se trata de una frontera natural. Era la puerta de entrada a África, a Nubia, que era el acceso a África, a una cultura y a una gente diferentes. Esa es una de las claves económicas e históricas de Asuán y la isla Elefantina. Y como la vía fluvial era impracticable en aquel lugar por la geología del Nilo, tenían que descargar los barcos aquí. Debían circunnavegar la catarata, así que tenían que bajar de los barcos a la gente y los bienes para dirigirse al sur o al norte por tierra. Y Asuán está ubicada al principio de esta vía terrestre, así que en todo momento fue un punto estratégico. Por esa razón, a pesar de las crecidas, los antiguos egipcios siempre reconstruían aquí.
En la región de Asuán, los faraones nos dejaron huellas de los intercambios comerciales que se organizaban a través del Nilo, un río del que acabaron protegiéndose con la muralla que rodeaba la ciudad. Para levantarla, los faraones no tuvieron que ir muy lejos, ya que la zona era el lugar de extracción de todos los materiales necesarios para las increíbles construcciones del antiguo Egipto. Subimos por el Nilo. Continuamos con nuestra investigación a 70 kilómetros al norte de Asuán. Aquí se encuentran las canteras más importantes de Egipto, Gebel el Silsila. De aquí salieron todas las piedras para la construcción de los templos del Alto Egipto, desde Karnak hasta Dendera o incluso Luxor. Pero, ¿cómo extraían y cargaban en los barcos unas piedras tan extremadamente pesadas? Aquí el curso del río es muy estrecho, tiene menos de 400 metros y está rodeado por un gigantesco acantilado de arenisca. María Nilsson y su equipo llevan 10 años estudiando las canteras de Silsila. En los periodos más tardíos, durante el reinado de Hatshepsut y la 18ª dinastía, fue cuando cambió la arquitectura en Egipto. Se pasó de la piedra caliza a la arenisca. Y esto sucedió debido a Silsila, que es la fuente de arenisca y tiene fama por su buena calidad. Los faraones hicieron de Silsila un emplazamiento estratégico, y su posición sobre el Nilo no nos sorprende. De hecho, acaban de descubrir una estela dedicada al río que data del período de los Ramsés. Fueron creadas por Ramsés II y su familia como monumentos para dejar plasmada su devoción hacia el dios del Nilo. Aquí era donde realizaban los sacrificios y lanzaban objetos al agua. Deificaron al Nilo porque desempeñaba un papel crucial para el comercio. Sobre todo fue el eje más importante para el transporte de los bloques de piedras que permitieron levantar los maravillosos templos del Imperio Nuevo. ¡Subidlo, chicos! María Nilsson y John Ward han destapado una centena de canteras y arenisca. Llena los cubos y ponlos allí. Excavando en una de ellas, recientemente han realizado un descubrimiento espectacular que nos permite entender mejor los procesos de carga de estas rocas. Lo que estamos haciendo es excavar este pasillo, que es la entrada al puerto. Por ahora no parece gran cosa. Está lleno de agua. Pero tenemos que cavar 10 metros más para llegar al nivel del suelo real. En su época, este puerto tenía mucho movimiento. Había muchas balsas y barcos que venían a por las piedras de la cantera para la construcción de los templos de Luxor. Todavía hay que excavar 10 metros. Ahora mismo estamos sobre el limo del Nilo, que se ha ido depositando en los últimos 2000 años. En estas canteras de arenisca, John Ward está sacando a la luz los vestigios sepultados de un puerto desde donde se cargaban las rocas. Pero, ¿cómo funcionaba este embarcadero? El pasillo la unía al Nilo, aquí, al oeste. El agua lo llenaba y los barcos que tiraban de las barcazas con las piedras entraban en el puerto y amarraban en los muelles que ahora se ven aquí. No es difícil imaginar, con todas las canteras que había por aquí, cómo los bloques se alejaban en las barcazas por la salida del puerto. Las grandes embarcaciones que llegaban del Nilo pasaban por este pasillo para llegar al puerto lleno de agua, donde las amarraban para cargar en ellas los bloques de arenisca antes de volver al río. El Nilo era crucial. Era la principal vía de transporte para las piedras de las canteras de Silsila hasta las grandes obras de Luxor, Tebas
o donde fuera. Sin el Nilo, tendrían que haberlo hecho por tierra, y hubiera sido imposible, dada la cantidad de piedra que se extraía aquí en Silsila. Si los arqueólogos hoy saben que los materiales se transportaban por el Nilo, es porque los faraones nos dejaron vestigios. Sin embargo, los científicos siguen teniendo dudas sobre cómo cargaban las piedras que permitieron la construcción de las maravillas dinásticas. Cómo, con los medios de la época, pudieron los antiguos egipcios cargar centenas de toneladas en las embarcaciones. Puede que los indicios estén bajo el agua. Excepcionalmente, un equipo de buzos del Departamento Central de Antigüedades Submarinas va a rastrear las orillas del río a los pies de las canteras de Silsila. La inmersión será aquí. Pero hay corrientes. Iremos por aquí y grabaremos todo. Si encontramos algo, lo limpiaremos y lo documentaremos. Debemos permanecer juntos porque la corriente es muy fuerte. Se trata de una inmersión especial. Pocos arqueólogos han podido explorar las aguas del río, ya que por razones de seguridad militar, para bucear en el Nilo se requieren autorizaciones muy difíciles de conseguir. Y en todas las inmersiones se necesita una expedición compleja y un equipo importante. La operación es peligrosa porque la corriente es muy fuerte en este tramo del Nilo. No obstante, Sahi Hawass es optimista, ya que aquí hay menos sedimentos que en otras zonas de las profundidades del Nilo. Creo que el agua está más clara porque estamos cerca del nacimiento del Nilo y el nivel es alto. Por eso el agua se lo lleva todo y es por lo que podemos ver por primera vez que el nivel alto de agua hace que esté limpio y haya buenas condiciones para la inmersión. Los buzos descienden a 7 metros. Tras unos minutos, Ehab Fahmy ve unos artefactos, fragmentos de una vasija. Este descubrimiento demuestra que por aquí pasaron embarcaciones y que quizá algunas de ellas incluso acabaron en el fondo del Nilo. Las corrientes son cada vez más fuertes y hacen que se levanten los sedimentos, así que se reduce la visibilidad y se ven obligados a subir a la superficie. Tras unos minutos, vuelven a sumergirse en el río. La zona de estudio es inmensa. Y en esta ocasión, sorpresa. La investigación cobra vida. Los buzos descubren restos de un bloque de piedra. Lo examinan y lo miden. Se trata de un tramo del muelle utilizado para descargar las embarcaciones procedentes de las canteras de arenisca de Gebel el Sisila. Un embarcadero esencial para el transporte de las piedras usadas en las construcciones del antiguo Egipto. El descubrimiento es fascinante. De vuelta al barco, Ehab Fahmy repasa la expedición con Sahi Hawass. La zona está cubierta de algas, así que es muy difícil desplazarse y ver lo que hay. En la cantera norte hemos descubierto una inmensa plataforma de 180 metros de largo y 6 de profundidad. Es impresionante. Pero, ¿por qué este muelle estaba a más de 6 metros de profundidad? ¿Para qué se utilizaba? John Ward y Maria Nilsson se reúnen con el equipo en el barco. Los arqueólogos nos van a ayudar a entender la función de los muelles. Hay que tener en cuenta que el Nilo, que tenemos detrás, estaba mucho más bajo durante el período arcaico. Así que es lógico que las canteras y los muelles estuvieran mucho más abajo. Cuando los buzos han bajado, lo que han encontrado han sido los muelles de la época para aguas bajas.
Durante las inundaciones el Nilo crecía, claro, y entonces usaban los muelles que vemos hoy en día. Pero cuando se terminaban las inundaciones y era la temporada seca, necesitaban los muelles de abajo para seguir realizando la carga y la descarga de los trineos con los bloques fácilmente. Y lo que han encontrado hoy son estos muelles. Las canteras estaban rodeadas de inmensos muelles que los arqueólogos todavía no conocen al 100%. ¿Cuántos quedarán entonces por descubrir? Desde hace 10 años, los egiptólogos han descubierto inmensas canteras, un puerto y un embarcadero. Pero, ¿finalmente estas instalaciones esconderán alguna otra cosa? Para averiguarlo, Maria Nilsson y John Ward continúan con sus investigaciones en la orilla. Junto con su equipo, Maria limpia e inspecciona la roca minuciosamente. La arena de Silsila todavía tiene tesoros escondidos que desvelarnos. De repente, la egiptóloga descubre un fragmento de vasija, un artefacto que data del Imperio Nuevo. Es de Amarna. ¿No son como los que encontramos allí? Sí, tienen la misma estructura, pero no el mismo motivo. Hay uno de esos, pero es rojo. Tiene el estilo de Amarna. Estos son muy típicos del periodo de Amenofis III y del arte de Amarna. Pero, ¿para qué podían servir estas vasijas a orillas del Nilo? ¿Qué sacamos en claro con esta investigación sobre el uso de las canteras de Silsila? Estudiando los diferentes vestigios, Maria y John conseguirán entender los recientes descubrimientos. Lo que hemos averiguado aquí es similar a lo que había durante la 18ª y 19ª dinastías, es decir, durante el Imperio Nuevo. ¿Y eso está conectado al puerto? Sí, se puede pensar que cuando los barcos entraban al puerto desde el Nilo, aquí hacían su primera parada para comer. Sí, es verdad, para refrescarse. Sí, vale. Los investigadores acaban de encontrar la prueba de que la zona era mucho más importante que un simple embarcadero. En el Imperio Nuevo, la zona de Silsila se convirtió en un verdadero pueblo con un restaurante en el mismo puerto, tal y como descubrió John. Estos hallazgos ponen en duda lo que los egiptólogos sabían hasta ahora de Silsila. Maria y John acaban de descubrir que aquí vivían no solo los obreros de la cantera, sino también otras muchas personalidades. La combinación de la arqueología, como el yacimiento que estamos destapando aquí y el puerto que tenemos detrás, la combinación de eso con las inscripciones y los monumentos que hay en la zona nos indican que no solo había obreros, sino que también había arquitectos, visires y nobles que rodeaban a los faraones. Estaban todos aquí y formaron parte del progreso que cambió la historia egipcia. Los visires y los arquitectos de las cortes dinásticas se dirigían a Silsila. Allí controlaban el estado de los pedidos y se aseguraban de que los cargamentos de bloques de arenisca llegaran a tiempo para la construcción de los templos. Silsila, organizada alrededor del Nilo, era un verdadero epicentro para los faraones constructores, una zona de intensa actividad en pleno desierto. De la región partían las piedras que se usaban en todo Egipto. Algunos bloques de granito recorrieron distancias de más de 800 kilómetros hasta la meseta de Giza, el equivalente de atravesar casi Francia entera con los medios de la época. Las canteras estaban ahí desde el principio, porque desde el principio los antiguos egipcios creían en el más allá. Así que tenían que construir las tumbas de granito. Durante el periodo faraónico, Asuán fue muy importante, ya que era el gran proveedor de granito. El granito es una roca muy importante, porque es muy sólida, dura mucho y es difícil extraerla. Con ella se pueden hacer estatuas, estelas, sarcófagos y obeliscos. El egiptólogo Adel Kelani
estudia las canteras de los faraones de donde se extraía el granito rosa. En Asuán, en esta cantera, encontramos un obelisco excepcional, un valioso vestigio, el obelisco inacabado. El obelisco inacabado de Asuán nos permite hacernos una idea de la inmensidad de las operaciones que se necesitaban para transportar los bloques a través de la gran ruta de los faraones, el Nilo. Estamos en la cantera del obelisco inacabado, una de las más importantes del antiguo Egipto. Durante el Imperio Nuevo, se ordenó tallar un gran obelisco aquí. Los obreros realizaron el trabajo hasta que empezaron a aparecer fisuras y fracturas en la piedra. Se trata de un enorme monolito que se fracturó al extraerlo del bloque de la roca madre. Lo abandonaron antes de terminar de tallarlo hace unos 3.500 años. Detuvieron el trabajo, por desgracia para ellos, pero por suerte para nosotros, porque nos dejaron una gran prueba de las técnicas de cantería de la época del antiguo Egipto. Se trata de la piedra más grande que se trabajó en Egipto. El obelisco inacabado de Asuán mide 42 metros de largo. Tiene el doble de tamaño que el de la Plaza de la Concordia en París. En Egipto, para encontrar un obelisco parecido terminado, tenemos que desplazarnos 200 kilómetros al norte, hasta la ciudad de Luxor. Es decir, tuvo que recorrer el trayecto por el Nilo para luego ser erigido en el majestuoso complejo de Karnak. El monolito de 325 toneladas fue encargado por la reina Hatshepsut, 1500 años antes de Cristo, para el clero de Karnak. Su estudio nos revela algunos secretos sobre el transporte de los obeliscos desde las canteras. Tenemos un texto que data del reinado del padre de Hatshepsut, Tutmosis I, que describe el transporte del obelisco en una barcaza de unos 60 metros de largo y 20 de ancho. Eran balsas enormes construidas con tremendos travesaños de madera muy gruesos. Los egiptólogos han descifrado una etapa importante del transporte de los obeliscos. Sabemos que el Nilo era el eje de envío de los bloques desde las canteras a los templos. Sin embargo, todavía queda un enigma. ¿Cómo los pesados bloques de granito de varias decenas de toneladas llegaban hasta los muelles para que los embarcaran y pudieran descender por el Nilo? Hay un documento, el papiro Anastasi I, que describe un problema matemático relacionado con la extracción de un inmenso obelisco, de unos 60 metros y cerca de 3.000 toneladas. Lo tenía que transportar un grupo de soldados, de obreros, y lo que se plantea es determinar el número de hombres necesarios para moverlo. Pero no tenemos la respuesta. Venid, chicos. Venid, todos. Es el indicio que le falta a nuestra investigación sobre la gran ruta de los faraones, el Nilo. Nos reunimos con el egiptólogo Adel Kelani, que nos lleva a una cantera de Asuán. Para descifrar el misterio, nos propone realizar un experimento. Ha reproducido a escala 1:100 las condiciones de transporte de un bloque de piedra desde la cantera al barco. Así que tenemos que imaginar una roca 100 veces más pesada que esta. Como se puede ver, hemos preparado la rampa para nuestro experimento. Hemos tallado el bloque, que pesa 3 toneladas, mucho. Hemos hecho el raíl con las maderas y los cilindros para intentar demostrar cómo funciona esta técnica. Hay pruebas que indican que los egipcios lo hacían así, pero tenemos que probarlo para ver si funciona o no. ¿Cómo podían los egipcios tirar de piedras tan pesadas solo con la fuerza de sus brazos? ¿Cuántos hombres hacían falta para mover bloques así? Para este experimento, Adel Kelani ha construido una rampa a imagen y semejanza de la que usaban los antiguos egipcios. El experimento es delicado. Si el bloque se cae de la rampa, será difícil volver a subirlo.
Hay que tener mucho cuidado, porque si los cilindros no se colocan bien, el bloque se moverá mal y el propio bloque avanzará en mala dirección. Tras varias decenas de minutos, la operación se complica. Los hombres de Adel Kelani encuentran un obstáculo. Creo que se ha quedado atascado debido a algunas esquirlas de la piedra y por el suelo. Los egipcios usaban trineos y a veces movían los bloques sin nada. Con una roca que no sea lisa, los cilindros pueden bloquearse, sobre todo si se desprenden trozos de granito. Y creo que ahora mismo ese es uno de nuestros problemas. Con un poco más de esfuerzo, finalmente consiguen realizar la demostración completa. Habrían necesitado al menos 2 horas para llegar al final de la rampa y la fuerza de 7 hombres para tirar de las 3 toneladas de este bloque de granito. Así que podemos imaginar que para transportar el obelisco de Hatshepsut se necesitaron unos 150 hombres. Un proyecto titánico para la época. Era crucial que el lugar de extracción de los bloques de granito no estuviera demasiado lejos del gran eje de transporte del antiguo Egipto, el Nilo. Las únicas canteras factibles eran lugares que se pudieran conectar con el río. Así que, antes de extraer grandes rocas, tenían que ver cómo transportarlas de la cantera al Nilo. Sin el Nilo no tendríamos las construcciones faraónicas que conocemos. Era la arteria principal, la gran avenida por la que transportaban los bloques. Sin embargo, la cantera del obelisco está situada a 1 kilómetro del Nilo. Además, los egiptólogos saben que aquí el río no se ha movido, ya que está cercado por los imponentes bloques de granito que forman la primera catarata. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios transportar los obeliscos desde la cantera al Nilo más de 1 kilómetro solo a pulso? Es la pregunta que se ha hecho Adel Kelani. E investigando a 8 metros de profundidad, el egiptólogo ha confeccionado una hipótesis. Cree que los antiguos egipcios construyeron un canal entre la cantera y el Nilo. Se trata de esta tira de tierra seca que se ve aquí. Hemos encontrado pruebas de la existencia de un canal que en el fondo tiene sedimentos que provienen del Nilo. Y esto demuestra que el río entró en la zona. Pero nos plantea una duda. ¿Se trataba de un canal de verdad utilizado para el transporte? Para responder a la pregunta, Adel Kelani ha realizado varias investigaciones muy vanguardistas. Y para ello ha contado con un equipo estadounidense de la Universidad de Pensilvania, experto en geofísica. Han utilizado un sistema sísmico para estudiar las reflexiones de este tipo de pendiente, para averiguar cómo se cortó el canal y la forma que tenía. Hemos podido verlo y eso nos ha indicado por dónde iba, que tenía una profundidad de entre 2,5 metros o 3 y un ancho de entre 15 y 20 metros. Adel Kelani ha conseguido la prueba. Los faraones realizaron un canal en la roca para unir la cantera y el Nilo. Pero ¿cómo ese canal, seco hoy en día, pudo ser navegable? Eso no se podía hacer cuando el Nilo estaba bajo. Era imposible meter ahí barcazas o grandes barcos. Era importante que lo hicieran en época de crecida, porque entonces el nivel de las aguas permitía los desplazamientos de las pesadísimas barcas con los obeliscos. Y debían terminar la obra antes de que bajara la crecida, porque si no, debían esperar al año siguiente y no se les permitía. El faraón no lo aceptaba, así que debían calcular el trabajo diario y hacerlo con sumo cuidado para acabar a tiempo. Las aguas del Nilo llenaban el canal con la crecida anual. Entonces solo se podía acceder a la cantera en verano. Ese era el momento para cargar los barcos. Una vez ya en el navío,
el obelisco extraído de las canteras de Asuán tardaba una semana en llegar al templo de Karnak, en Luxor, por el Nilo. Una verdadera expedición de la que podían ser testigos ciudadanos de a pie. Podemos imaginarnos a los egipcios congregados a orillas del río para admirar el gigantesco convoy solemne que llevaba los obeliscos o los colosos desde las canteras hasta su emplazamiento final. Dichos convoyes permitían a todos ser testigos de la grandeza de su faraón. El Nilo, la ruta más antigua de la historia de la humanidad, estaba repleta de embarcaciones cumpliendo las órdenes de los faraones constructores del antiguo Egipto. Nuestro viaje en busca de los vestigios de la gran ruta de los faraones continúa a 40 kilómetros al norte de Asuán, donde encontramos un templo extraordinario erigido directamente al borde del agua, el templo de Komombo, dedicado a los cocodrilos. En él los científicos han encontrado restos momificados. Los faraones se lo dedicaron a un dios muy popular, Sobek. ¿Por qué estos animales del Nilo eran tan importantes? ¿Qué nos revelan las nuevas herramientas arqueológicas sobre este extraño templo? Los faraones no eligieron Komombo por casualidad. Poseía un interés táctico. La colina domina el Nilo, desde donde partían las expediciones hacia las minas de oro situadas más al sur, en Nubia. Komombo significa la montaña de oro o el pueblo de oro, porque allí se descubrieron muchas minas durante el período faraónico en Nubia, muy cerca de Komombo. Nubia pronto despertó la codicia de los faraones por su riqueza natural, y sobre todo por su oro, con el que decoraban las máscaras y las joyas que dejaban junto a los muertos en las tumbas. Hay pruebas que indican que las riquezas de la tumba de Tutankamón provenían de las minas de oro de Nubia. Y había muchas rutas para llegar de Komombo a Nubia. Los faraones hicieron todo lo que pudieron para proteger el suministro de materiales preciosos al país y las operaciones comerciales que partían de Komombo por el río. El templo tuvo varias fases de construcción. La zona más sagrada se levantó durante el reinado de Ptolomeo VI. Es arenisca de Silsila, a unos 20 kilómetros al norte de Komombo, la arenisca de mejor calidad de todo Egipto. Sin embargo, se tuvieron que realizar numerosas renovaciones desde entonces, ya que el yacimiento fue destruido en un 80% por las aguas del Nilo. En su día, el templo estaba muy cerca del Nilo, por eso las inundaciones destrozaron gran parte de la estructura durante diferentes periodos. Incluso hoy en día, una parte del templo podría estar bajo el agua, pero el santuario quedó protegido de las crecidas. ¿Qué secretos escondidos en el Nilo podrían seguir legibles sobre los muros del templo? ¿Podrían revelarnos nuevos indicios sobre la relación de los egipcios con el río sagrado? Para entender mejor cómo funcionaba el templo levantado a orillas del Nilo, en la Ruta del Oro, hemos recurrido a una tecnología 2.0 de la arqueología: la fotogrametría. Alban Brice-Pimpot ha venido desde Francia para digitalizar el Sancta Sanctorum de este majestuoso lugar. Instala 2 cámaras de fotos en una pértiga. Se pasea por el yacimiento y fotografía minuciosamente todos los muros. Analiza todos los detalles. Estamos en la zona del santuario, la más sagrada del templo, porque una arqueóloga me ha pedido que haga un alzado fotogramétrico del conjunto de esta estructura, en concreto de los bajos relieves. Así que estoy acabando de realizar la digitalización con esta herramienta fotogramétrica. Gracias a su pértiga, Alban Brice-Pimpot cubre todos los ángulos y puede hacer fotos a diferentes alturas y con distinta inclinación. De este modo logra producir una cantidad de información considerable.
Una vez realizado el trabajo de campo, tenemos miles de fotos que vamos a volcar en un programa de fotogrametría para tratar en serie todas las imágenes y encontrar los elementos destacados entre ellas para realizar las triangulaciones. El conjunto de triangulaciones automáticas nos ofrecerá un modelo 3D del edificio. La herramienta finalmente nos permite tomar una instantánea, una imagen en un momento dado del yacimiento sobre el que estamos trabajando, así que congela un poco el monumento. Unos meses más tarde, la fotogrametría nos permite descubrir los misterios de la construcción del templo. Así que hemos pedido a Aurélie Terrier, una arquitecta arqueóloga, que nos explique la parte de este monumento que hemos digitalizado. Lo interesante de esta fotogrametría es que, como el templo está en parte destruido, nos da acceso a informaciones que de otra manera no habríamos tenido sobre aspectos de la construcción del templo. Lo que vemos en pantalla es el santuario de la barca del dios Sobek y el del dios Haroeris a la derecha, al norte. Entre los dos tenemos este muro de separación vacío por el centro. La investigadora nos subraya el refuerzo en la pared, ya que en realidad se trata de una cripta secreta, escondida en el grosor del muro. Su función era proteger objetos de la crecida del Nilo. ¿Pero qué objetos? Eran espacios destinados al disimulo, escondidos. Así que solo los sacerdotes tenían acceso a esas zonas para esconder los objetos litúrgicos sagrados e impedir robos y saqueos. Este escondite, al abrigo de las inundaciones del río, permitía guardar los objetos utilizados para honrar al dios del Nilo, el responsable de la crecida, el famoso dios cocodrilo Sobek. Los egipcios veían dioses en todo tipo de animales, y el cocodrilo era especialmente importante, sobre todo en el Imperio Medio. El dios Sobek tenía una imponente cabeza de cocodrilo, o lo podían representar directamente como un cocodrilo sin ningún elemento humano. Sobek también estaba asociado con el sol, el Nilo, con las inundaciones, las crecidas y la fertilidad. Entonces, ¿qué representa el símbolo del cocodrilo del Nilo? ¿Por qué adoran tanto a Sobek? Está ligado al sol. Lo imaginamos en la orilla, tomando el sol. Los cocodrilos brillan a la luz del sol y parecen de oro. Además, se sumergen a gran profundidad y se quedan en el fondo. Igual que el sol se desvanece en la oscuridad para luego volver a nacer. Con los cocodrilos pasa lo mismo. Pueden quedarse abajo mucho tiempo, pero después emergen como renacidos. Así que seguían una especie de ciclo solar. Sin embargo, los antiguos egipcios deificaron al animal porque lo temían, ya que este símbolo del antiguo Egipto era considerado una criatura ambivalente. Los egipcios tenían miedo del cocodrilo, así que al principio lo veneraban porque lo temían. Había muchos en la isla que está al otro lado del templo de Kom-Ombo. Por eso, los egipcios no podían cruzar a la isla con tranquilidad. No les resultaba fácil cruzar, así que lo adoraban por miedo, más que por admiración. Durante la época faraónica, el Nilo estaba infestado de cocodrilos, unos animales amenazantes que llegaban a medir hasta 6 metros de largo. Así que para protegerse de ellos, los antiguos egipcios los veneraron y el dios Sobek pasó a ser el guardián de las aguas, el responsable de las crecidas que irrigaban los campos. El Nilo era más que un medio de transporte. Aportaba también una función mágica encarnada por los dioses, como el afamado dios cocodrilo. Más tarde pensaban que los cocodrilos eran los encargados de producir las crecidas que les ayudaban a cultivar la tierra. Por eso la palabra Sobek en el idioma del antiguo Egipto significa el que fecunda a las mujeres. Así que estaba asociado con la fertilidad del campo y también de los humanos. Los cocodrilos ocupaban un lugar tan importante en la mitología egipcia que, cuando morían, los embalsamaban. De hecho, los arqueólogos han descubierto a los pies del templo de Kom-Ombo un santuario repleto de momias de cocodrilos.
Había miles de momias de cocodrilos que seguramente se guardaban en los alrededores del templo. Eran animales vivos en fosos y cuando se morían o los mataban, las momias se entregaban como ofrendas al dios Sobek. Así que, por las estatuas, los relieves, las esculturas y las momias, sabemos que se trataba de un animal muy importante. Sin embargo, los faraones no habían pensado en todo. El Nilo podría haber anegado sus maravillas, que finalmente ha salvado el hombre moderno. En el período predinástico se formaron varios islotes en un perímetro bastante reducido de los meandros del río. A poca distancia de la isla Elefantina, nuestra expedición nos lleva finalmente a descubrir el último tesoro arqueológico: la isla de Phile. En la actualidad, la isla original está bajo el agua, pero el templo que se erigió allí se salvó de acabar sumergido gracias a una operación espectacular. El templo de Isis, uno de los mejor conservados del antiguo Egipto, se construyó en el siglo IV a.C. y lo realizó uno de los últimos faraones egipcios, Nectanebo I. Lo desmontaron piedra a piedra y lo reconstruyeron en una nueva ubicación, 300 metros más arriba y a salvo del agua. Tras numerar todas las piedras, se lo llevaron a la isla Agilkia, una isla más alta, y lo reconstruyeron allí. El proyecto comenzó en 1972 y terminó en 1980. En mi opinión, es el proyecto más importante de la historia. Controlar las aguas del Nilo fue un viejo sueño de los faraones. Los antiguos egipcios lo intentaron todo para domar las crecidas del río sagrado. Sin embargo, el Nilo siempre ha sido el elemento más móvil del paisaje egipcio hasta el siglo XX, con la construcción de la gran presa de Asuán, que supuso la salvación de los templos. Se trata de arqueología de rescate. Todavía hay muchos templos, estatuas y columnas bajo el agua. Ellos no pudieron salvarlo todo, pero ¿podremos nosotros sacarlo todo? Esa es la cuestión. En Asuán se forma la primera catarata del Nilo, que hace de frontera natural con África y a su vez es la puerta al oro de los faraones. La región es también el mayor punto de control del río para todo el país. Desde el descubrimiento del nilómetro más antiguo de Egipto hasta las grandes canteras de arenisca y granito rosa que permitieron la construcción de las maravillas dinásticas, pasando por el majestuoso templo de Komombo dedicado al dios cocodrilo o el fascinante hallazgo de un muelle bajo el agua, las exploraciones llevadas a cabo en la zona de Asuán por los egiptólogos de todo el mundo, a los que han acompañado nuestros equipos, nos han desvelado secretos faraónicos que hasta ahora estaban escondidos bajo el río sagrado.